Muy buenas tardes, nuevamente con ustedes, su amigo y servidor Hugo Ricardo Jacome Basurto. Esta vez nos acompaña Laurita Franco Veloz en las cámaras y por eso estamos haciendo estas tomas un tanto de carácter especial. Vamos a conversar con el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, un ilustre catedrático universitario, ex miembro de la antigua Corte Suprema de Justicia, y con él vamos a conversar tres temas de manera muy concreta. El primero, la necesidad imperiosa que la academia tiene que cumplir un rol social. Las universidades están para eso, ahí salen los futuros profesionales, futuros asambleístas de pronto. Y obviamente que tiene que cumplir un rol muy importante, y qué mejor que en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ese es el tema principal. Luego toparemos el tema de que existiría una especie de abuso del derecho por parte de los consejeros de Participación Ciudadana que han sido destituidos, y que se pretende, digamos, mediante supuestas leguleyadas, echar al traste con eso. Y finalmente sobre la consulta popular. Doctor Alfonso Zambrano, muy buenas tardes. Luego de haber hecho este pequeño preámbulo, doctor, ¿qué criterio tiene usted respecto de que la academia, las universidades, tienen que cumplir un rol específico, incluso hasta de dirigencia para la toma de decisiones nacionales? Y digo esto porque son elementos probos, manejan la técnica, la ciencia, las estadísticas, y son los que pueden hacer un diagnóstico objetivo y a su vez la solución objetivos a los problemas nacionales. Bienvenido, doctor. Gracias, don Hugo. Mire, la importancia de la academia tiene que ser siempre medida en el ejercicio de la función pública. Cuando estamos pensando en función pública, pensamos en Procuraduría, Contraloría, Fiscalía General, Asamblea Nacional, Corte de Justicia, Consejo de la Judicatura, en fin. Todo el ejercicio de la función pública debiera estar en manos de personas de altísimo conocimiento y de una altísima probidad. Como han dicho más de una ocasión notables juristas en este país, como el mismo profesor Jorge Zavala Vaquerizo, el problema no está siempre en la Constitución, no está siempre en una ley, está en la mala calidad de los servidores públicos. Correcto. Y un ejemplo de esa mala calidad lo viene dando la Asamblea, esta y la anterior. Yo no sé, penosamente, hay que decirlo, habrá alguna excepción como en todos los lugares. Claro, entiendo. Pero esa excepción son una minoría. La Asamblea Nacional está desprestigiada. Mire, en investigadoras de muestreos de opinión muy serias en el país dicen que la credibilidad en la función de administrar justicia es de apenas el 6%. Vea eso. En la Asamblea Nacional lo que hacen el 9%, y en la actuación de la propia policía apenas el 10%. O sea, no hay un respeto a la institucionalidad del país. ¿Por qué? Porque hay falencias de los malos servidores públicos. El problema no está en cambiar la Constitución, ya nos vamos a una consulta, vamos a ver para qué sirve, porque la idea es este combate a la corrupción, delincuencia organizada. Yo en lo personal he dicho más de una vez, hay un mecanismo mucho mejor, más expedito. Y que ya está en las leyes. Eso, y el que quedó mutilado, que es la ley de extinción de dominio, que debió haber ido en la línea del modelo de la UNOC de Naciones Unidas. Ahora, doctor, perdón que le interrumpa, la academia, ¿cómo entraría ahí? Es decir, la gente tiene que tener en la cabeza, los que van a votar, que tienen que tener elementos representantes reales y conocedores justamente a través de la ciencia, de las estadísticas, que es lo que maneja la academia en sí. Primero, el rol de la academia, sin duda, es cuestionablemente importante. Dos, ¿cómo llega la academia a la función pública? Correcto. Porque hay un sistema de democracia participativa y lo que se llama democracia representativa. Para llegar, por ejemplo, a un órgano como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, si uno está pensando en que la idea de un consejo era quitarle de un congreso o una asamblea la designación de las principales autoridades de control, porque eso se prestó para el manoseo político, para los repartos políticos. Sí. Y en esto, miren, lo que ocurre es que ni un congreso ni una asamblea en los últimos años, ni el Consejo de Participación Ciudadana han tenido una actitud acertada de designar a los mejores ciudadanos. El problema no está, ya fíjense, ni en la Constitución, ni en la ley, ni en el órgano que nomina, sino en la calidad de los nominados. Y ahí está la academia. Claro, por supuesto. La academia
que tiene tantas especialidades. Y un Consejo de Participación Ciudadana tendría que tener buenos abogados, buenos economistas, buenos ingenieros en informática, etcétera. Por supuesto. ¿Por qué? Porque se va a designar autoridades de control en el nivel más alto. Por eso la importancia de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sea nominado sus integrantes, primero con una altísima exigencia académica, segundo, con una probidad notoria en el ejercicio de la función pública y de la función privada. Correcto. Estoy pensando yo en rectores de universidades, estoy pensando en decanos de universidades, estoy pensando en personas que han honrado el ejercicio de la función. Catedráticos de primer orden, Así, doctor. usted mismo un ejemplo de eso. Mire, lo que pasa es que en más de una ocasión, en el caso particular de los académicos y catedráticos, entre los que yo estoy incluido, lamentablemente no somos consultados. Es decir, no sé qué importantes sean los asesores, pero hay asesores que se les paga, pero hacen poco y nada. Más los asambleístas, más los asesores que además no consultan a la academia, ni a las universidades, ni a las facultades, ni a los docentes universitarios. Ese es el desastre, por eso se piensa, por ejemplo, ahora, un aumento de penas. El aumento de penas no va a solucionar nada. Vamos a bajar la edad de la imputabilidad penal de los delincuentes jóvenes. Tampoco va a solucionar eso. Lo que vamos a tener es más gente en la cárcel presa, jóvenes delincuentes presos, la mayoría drogas dependientes y microtraficantes. Una cárcel que de 40.000 presos en el país está llegando a 32.000 y está bien el proceso, hay que reconocer, de combatir el hacinamiento, está en buen camino, pero cuando hay proyectos de legislación que buscan llenar las cárceles de más personas, volveremos a tener el disparo de la cuenta. Es que la equivocación como un saco roto, digamos. Sí, es que creer que aumentando las penas o bajando la edad de la imputabilidad o suprimiendo las tablas de consumo va a combatirse adecuadamente un nivel de delincuencia organizada terrible que proviene básicamente del tráfico de armas. Correcto. Y del tráfico de drogas. Entonces, en esas condiciones, mientras no se elija bien, seguiremos teniendo el problema que lleva a que se piense que hay que o suprimir el Consejo de Participación Ciudadana o limitar sus facultades. Ya. Doctor, justamente, bueno, ahí no nos evitaríamos que vayan a la Asamblea Nacional y a otras entidades del poder del Estado, saltimbanquis, payasos, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso está la academia. Y eso es muy importante. Doctor, por otra parte, ya que topamos el tema del Consejo de Participación Ciudadana, hay criterios en el sentido de que los consejeros destituidos por la Asamblea, ¿no?, estarían haciendo una especie de abuso del derecho. A manera de ilustración, explíquenos en qué consiste esto. A ver, no es que las medidas cautelares y las acciones constitucionales per se o de por sí son malas. No. Como yo he dicho, un derecho por ejemplo, constitucional. se ha cuestionado y se ha dicho por qué al ex vicepresidente Jorge Glass le dieron una medida cautelar autónoma. Y yo correspondo a ver. Primero, las medidas cautelares están en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Cito Fermín Ramírez versus Guatemala del año 2005. En Ecuador, el año 2009, mediante una acción extraordinaria de protección, medida cautelar, caso Kerminiani versus juez de Durán. O sea, hay un precedente en el ámbito constitucional y convencional. ¿Para qué sirve una medida cautelar? La medida cautelar sirve para impedir que se continúe con la violación violentando de un derecho. derechos. Exactamente. Entonces, correctamente utilizadas, son buenas y son positivas las medidas cautelares y las acciones constitucionales. ¿Qué es lo que ha pasado en la práctica? Yo en esto también coincido en que un error fue haber permitido, como está hasta ahora, que todos los jueces del país actúen como jueces de garantías constitucionales. De manera que un juez de inquilinato, que puede ser el que sepa mucho de inquilinato, pero un juez de la familia cosa, que correcto, sabe mucho de la familia, un juez en el ámbito civil que sabe mucho del trámite para cobrar deudas, obligaciones, etcétera, o un juez penal que sabe de temas penales, de su área, o de temas penitenciarios, de su especialización, digamos. Pero ocurre que como desde la Constitución quedó abierto que en el país todos los jueces pueden actuar como jueces de garantías constitucionales, ese es un problema. Donde se demanda, sí, que haya una justicia especializada, así como hay la especialización en materia penal, civil, mercantil, laboral, etcétera, hay una justicia especializada en materia constitucional. Y ese es un buen paso. Ya. Pero como no existe esa especialización, se buscan
una y mil artimañas. Subterfugios, cualquier cosa. Sí. En su momento, ¿por qué se ve Ciudadanos Glass combinado a tener que acudir a una medida cautelar autónoma? Porque a él, los jueces de garantía penitenciaria, le han negado el derecho a cambiar el régimen de libertad. En diciembre del año 2020, él tenía derecho a una semilibertad o prelibertad. Ya, tenía derecho. Se impuso los poderes políticos, quizás. Así es. Y echaron al traste. El lawfare jurídico y el ejercicio abusivo del poder político hace que él se lo mantenga, como yo digo, secuestrado del poder político en el Ecuador. Secuestrado del Estado sería. Así es. Y de los funcionarios que atienden lo que el Estado les ordena. Por eso no han unificado condenas. Pero ¿qué costaba reconocerle un derecho? Por eso que hace unos días un entrevistador muy conocido me decía, ¿usted no cree que debe ser un derecho que esté previsto en la ley y que no se permita el manoseo político? Yo estoy de acuerdo. Si se cumplen las condiciones, debe reconocerse el derecho, pero como eso no hay, los jueces dan la vuelta, que el SNAI no me manda los certificados. Entonces, hoy goza con todo derecho una medida cautelar. Esperemos que los jueces de ejecución penitenciaria o de control penitenciario le reconozcan lo que está previsto en la ley, claro, nada más que es eso, ¿no? Permitir el cumplimiento del resto de la condena bajo un régimen de semilibertad. Eso es todo. Claro, excelente, doctor. Y ahora en lo que tiene que ver con los consejeros destituidos, que ellos, ahí donde viene o sea, ya topamos otro tema de Glass, que me parece interesantísimo, pero, también. Porque además hay toda razón por y todo supuesto. Mire, en el tema, lo que pasa es que los malos ejemplos se reproducen. Eso queda rapidito. Sí, claro. Pensemos en mal ejemplo, la propia asamblea. La señora Yori la destituyen, corre un juez, cualquiera que sea, que con sus sorteos amañados de medianoche. Yo he visto casos. Y quería indemnización por no sé cuántos millones de dólares. A las 12 de la noche sortean a un juez de esos que están allí en flagrancia, que no tendría que ver, que no es un caso, no es un delito de flagrancia. Entiendo. No es que mataron a alguien y lo vieron matar, pero van con las medidas cautelares y consiguen además que, como junto con la acción constitucional, la primera medida cautelar es que se diga que no continúe, que cese, se paraliza el proceso. Entonces, eso lo ha hecho la señora Yori, aunque finalmente ya terminan sacándola de la presidencia, aunque ella debe haber sido a la casa. Pero bueno, son los toma y daca del ejercicio del poder, porque en unos casos bastan 80 votos y para otros momentos se requieren 92. De acuerdo al mejor postor, sí, de acuerdo a la víctima. Eso depende del ejercicio del poder político. Entonces, el mal ejemplo viene por ahí. Recordemos otros malos ejemplos. Algunos, incluyendo al presidente del Consejo de la Judicatura, cuando lo quisieron destituir, me parece que fue al oriente, y hay otros que van, ahora no han tocado. San Borondón es famosa, es como Aladino, la lámpara milagrosa, pero produce milagros. Corren, da una medida cautelar, entonces continúan en el ejercicio del cargo. Lo mismo hizo el Consejo de la Judicatura, que abusivamente lo suspendió al presidente de la Corte Nacional, más allá de que tiene otros problemas el presidente de la Corte. Claro. Consiguen que un juez en Quito, claro, el juez depende jerárquicamente del Consejo de la Judicatura, lo suspende al presidente de la Corte Nacional, aunque posteriormente ya un juez de Cuenca, en la sentencia final, declara sin lugar el ejercicio de esta facultad. Pero esto le hace un tremendo daño al país, doctor, en términos de la seguridad jurídica. Claro, no hay credibilidad interna. Para nada. Y en lo externo, mañana mire, la seguridad jurídica tiene que ver y afecta también el derecho legítimo de cualquier ciudadano que va a invertir en el Ecuador. Me refiero a un inversor extranjero. Va a decir, oye, ten cuidado, hermano, porque en Ecuador hacen lo que le da la gana. Claro. Tú te ganas un caso y vienen con una medida cautelar, buscan acciones de protección en el oriente, en el Puyo, en la Amazonía, en el fondo de la montaña, y cuidado, disculpe la expresión, te joden. Así es. Esa falta de seguridad jurídica le causa un daño terrible. Entonces, hay un ejercicio abusivo del poder. Ahora, aquí viene el contrapunto. Desde el ámbito de facultades y competencias, ¿qué es más importante? ¿Una Asamblea Nacional o un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Sin duda la Asamblea Nacional, que es el órgano que nomina el Consejo de Participación Ciudadana. Y ese órgano lo destituyó del cargo. Entonces, milagrosamente buscan a un juez, y ese juez medida cautelar, y entonces ahora están entre gallos y medianoche, están sesionando y están nombrando autoridades. Por un lado nombran, por el otro lado también nombran. O sea, esto es pero un absurdo. Autoridades de control que tienen que posesionarse ante la Asamblea.
¿Y eso? Entonces la Asamblea ha dicho, yo no voy a posesionar a nadie porque ustedes están destituidos. Ustedes no tienen facultad legal para designar a nadie porque nosotros ustedes los declaramos cesantes. Consecuentemente nosotros no vamos en este momento a permitir que se posesione ninguna autoridad de control que ha sido ilegalmente designada por ustedes. Claro. Entonces es un tema terrible. Harían bien los 4 destituidos en presentar su renuncia, que honren la poca credibilidad que les queda en el país, porque mire, ellos no van a retornar al cargo. Es terrible, pero en cambio se sigue erosionando la credibilidad nacional en términos del marco jurídico. Y los malos ejemplos se van a seguir repitiendo. Entonces hoy dice la Asamblea, ustedes están destituidos, ustedes no pueden nombrar a nadie. Y ojo, en el tema de las medidas constitucionales y de las acciones constitucionales bien utilizadas, cuando un juez actúa honestamente, lo que el juez resuelve, y pensamos que resuelva bien, claro, es primero de cumplimiento inmediato que ya se ha dado. Por supuesto, debería ser así. Y lo otro, ¿qué va a pasar si cuando termine la acción de protección, el juez dice, tienen razón los destituidos, y le dice a la Asamblea, ellos deben continuar en el cargo, y la Asamblea dice que no? Naranjas. Ahí se arma una pelotera. Claro. ¿Por qué? Porque hay también la llamada acción constitucional por incumplimiento. ¿Qué significa eso? Que el si juez no cumple que no es atendido puede destituir a las autoridades que no cumplen. Eso es terrible. O sea, un juez de garantías constitucionales accidental, porque no es un juez propio. Por supuesto. Ese juez va a tener competencia para votar a la Asamblea. A mí me parece una absurdo, estupidez. Muy bien, doctor. Oiga, otro temita que también está, digamos, ahí en la percepción nacional, la famosa consulta popular. Se señala que esa sería la panacea universal para sacar al Ecuador de la tremenda debacle en que vivimos y que se le da un margen de gobernabilidad al actual presidente Guillermo Lasso. Otros sectores señalan que es mañosa, que es un gasto innecesario, que esa plata de que se va a gastar ahí debería servir para el sistema de salud, que no hay ni una paracetamol siquiera en los hospitales y que tampoco es la solución, que es engañosa, hasta cierto punto perniciosa. ¿Qué opina usted, doctor? La consulta popular, ni el contenido de las preguntas, ni eventualmente que hubiese una aceptación, porque ahora el gran discurso demagógico del presidente es decir, los amigos del narcotráfico, de la narcopolítica van a votar que no. No, señor. Así es. No, señor, ya el país está cansado de sus mentiras. De esa muletilla. Primero, no va a solucionar el problema de la criminalidad, la consulta popular. 2 ejemplos muy lamentables. Mataron en Quito porque se atrevieron a mover a Bermúdez, una persona que manejaba el sector de la criminalidad organizada en la cárcel del Inca. Así es, lo mataron. Bueno, así. El que estaba en funciones cuando lo mueven a Bermúdez se va del cargo. Nombran a una persona y a las 3 semanas asesinado en la calle. Eso es una expresión de la delincuencia organizada que le dice al Estado, señor Estado, nosotros tenemos el poder, nosotros tenemos las armas y nosotros tenemos la capacidad para matar. Ese fue. Y lo otro, terrible, a un policía en servicio activo, que lo asesinan después que cumple con su función, le han abarrajado 30, 40 tiros, sin antecedentes, sin ningún motivo. Es decir, ese, el nivel de la inseguridad no lo va a solucionar una consulta. Y si usted quiere ver algo positivo, yo le digo, a ver, es que Ecuador tiene Pablo Escobar, tiene a Rodríguez Gacha, Rodríguez Orejuela, como para que Estados Unidos le diga, oiga, Ecuador, mándeme a fulano. Porque en el caso de Gerald, que era un narcotraficante internacional, al que lo buscaba Estados Unidos, que él decía que era el Pablo Escobar ecuatoriano, Estados Unidos lo tiene preso ya. El otro gran narco ecuatoriano que podría tener interés en Estados Unidos era el que le decían patrón Norero. Ya lo mataron. También. Porque hay un nivel de delincuencia estructural dentro de la cárcel que impide cualquier proceso de pacificación. Entonces no va a mejorar el sistema carcelario con la consulta, con una situación ahí que merece tomarse en consideración. Para que haya un proceso de extradición, un país, pensemos Estados Unidos como la gran solución, tiene que requerir al Estado, por ejemplo ecuatoriano, oiga, envíeme a Juan Pérez. Correcto. Pero Estados Unidos no tiene ninguna lista extraditable con Ecuador, o sea que esa es una mentira, es un tiro al aire, es una venta de humo. No hay una lista para decir estos se van, no existe la lista. Esta es la nómina, aquí no hay nada que... Entonces, mire, creo
¿Cree que nos están mintiendo sobre el asunto de la consulta? Enorme mentira, porque, a ver, señor presidente, de 137 asambleístas a 100 no soluciona nada. Lo que solucionaría el tema es que haya menos asambleístas y en los asambleístas designados haya exigencias mínimas. ¿Para qué? Para que haya preparación suficiente. Probidad y conocimiento. Incluso ahí estaría de nuevo presente la academia, doctor. Por supuesto. Por eso es que la idea de que hubiese una cámara de legisladores, de diputados y una cámara de senadores es interesante, porque la cámara del Senado, siempre la más respetable, sería la cámara que tendría que ver con el control político y los juicios políticos, y la Cámara de Diputados tendría que ver con el aspecto legislativo. Entonces, a la Cámara de Diputados tendrían que ir personas altamente calificadas de la academia, de los economistas, los ingenieros, los abogados. Rectores de la universidad, universitarios y todo así. Además, hay sistemas en algunos países que se utiliza que los expresidentes sean senadores funcionales. Claro, por la experiencia que tienen, por el servicio que han prestado, son senadores vitalicios, que tampoco es mala idea. Pero esto no va a solucionar nada. Además, yo estoy convencido que todo lo que tenga que ver con propuestas para tratar de evitar el impacto al medio ambiente o al ambiente es positivo. Pero para eso hay leyes de protección del ambiente, de protección de la fauna y la flora. Ahí lo que tiene que haber son la operatividad con funcionarios que sean eficientes, que no estén comprometidos con el poder político, porque aquí existe, como siempre hablamos con usted, hay un derecho, y yo diría no solo un derecho penal, hay un derecho para los amigos, y un derecho para los enemigos. Para el resto. A este le quebramos la nuca y a este no. Recuerde usted los casos de tráfico de influencia de uno de los asesores del presidente. Por supuesto, de los famosos ad honorem, ¿se acuerda? Y eso ya como que hay un olvido, si cada escándalo es reemplazado por uno nuevo. Por otro escándalo. Entonces la consulta va a servir para poco y nada. Y lo lamentable es que mucha gente con ese nivel de aceptabilidad y credibilidad del gobierno va a votar no como una expresión de rechazo al gobierno, más allá de que hubiera temas importantes o interesantes que son muy limitados, por supuesto. Muy bien, bueno, estas las expresiones del doctor Alfonso Zambrano Pasquel, catedrático universitario, ha señalado, y me parece muy bien también como ciudadano, que la academia tiene que cumplir un rol fundamental en la toma de las decisiones nacionales para superar los problemas nacionales. Manejan la estadística, la parte técnica, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, pues también la situación del ingeniero Jorge Glass, hace rato debió haber estado afuera, lamentablemente se convirtió en una especie de secuestrado por parte del Estado. Y por otro lado, que la consulta popular no es la solución a los problemas nacionales. Doctor, muchísimas gracias. Esperamos tenerle en una nueva oportunidad. Es muy importante conversar con ustedes. Esperemos que antes de que termine el año siempre habrá temas y materias para comentar. Así que nuevamente muchísimas gracias por esta posibilidad. A usted.